Soy Guadalupe Lizárraga, periodista independiente de Los Angeles Press, en California. Gracias a la organización no gubernamental Fond Justicia y Verdad de Colombia por la invitación al Foro Internacional Fabricación de Culpables, una violación a los derechos humanos. Este foro, coordinado por María Corina Machado, a quien le agradecemos el que haya hecho posible este encuentro en favor de las víctimas de encarcelamiento injusto en Colombia. Voy a enfocar mi alocución a la experiencia que he tenido como periodista independiente en la investigación y revelación de los casos de fabricación de culpables en México y que a través de nuestro portal de noticias en derechos humanos y corrupción política, Los Angeles Press, basado en California, hemos podido romper cercos mediáticos sobre las violaciones de derechos humanos a culpables fabricados en México. Todo Estado de Derecho se basa en un conjunto de garantías judiciales que en un principio nos dan la certeza de que nuestros derechos humanos serán respetados. Esto es un acuerdo en el mundo que se hace valer a través de los tratados internacionales. Pero sabemos que la realidad es otra muy distinta, sobre todo en nuestros países, que esos acuerdos se han quedado solo en letra escrita y son los mismos gobiernos quienes han desplegado políticas criminales para la depredación ciudadana. Una de estas depredaciones, pues, es la fabricación de culpables para simular eficiencia policial. México es un claro ejemplo de esta crisis generalizada de derechos humanos y se empieza a configurar esta crisis a partir del año 2000, cuando México surge ante el mundo con su apariencia de democracia, porque después de más de 70 años arriba al poder el Partido Acción Nacional, derrocando al PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Con la llegada del nuevo régimen, en el año 2001, se coloca como prioridad en la agenda de gobierno y posteriormente en la agenda pública el tema de seguridad, que se traduce en dos vertientes básicamente: combatir el narcotráfico por un lado y el secuestro por otro. Sin embargo, la prisa por simular la eficiencia policial, por simular que el nuevo gobierno estaba combatiendo al crimen, bajo la dirección de Genaro García Luna, que es exsecretario de Seguridad Pública, actual consultor en seguridad para países de América Latina desde Miami, se van implementando prácticas que habían quedado en el pasado, y en el pasado estoy hablando de los años 70. Estas prácticas son las detenciones ilegales, las torturas, las acusaciones solo por ministerios públicos y con todo ello deviene el encarcelamiento injusto. Para 2005, en México, el delito de secuestro había cobrado mayor relevancia mediática que el de narcotráfico y se asociaba al factor de delincuencia organizada, un término extraído del Código Penal de Palermo, Italia, desde los tiempos del juez Giovanni Falcone. En México, a finales de los años 90, primero se crea la unidad especializada en delincuencia organizada y después, con el nuevo régimen panista, se transforma en su procuraduría, de donde se impulsa el combate al secuestro y al narcotráfico. Quien está al frente de estos cambios es Genaro García Luna y es en 2005 un año clave en la fabricación de culpables bajo estos cargos, a los que se les incorpora el delito de delincuencia organizada con el que no se tiene derecho a fianza. En este año destacan dos fabricaciones muy mediáticas: el caso Wallace y el de los inculpados Florence Cassés e Israel Vallarta. El primero, el caso Wallace, es el de una mujer propietaria de una empresa de publicidad exterior que fabrica el secuestro y homicidio de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, quien tiene una doble identidad como Hugo Alberto Miranda Torres, con antecedentes penales por contrabando en 2001 y vinculado al crimen organizado. La madre, sin embargo, fabrica el secuestro y homicidio de su hijo en 2005 y lo vuelve un icono de injusticia por parte del crimen organizado. Pone su rostro como víctima en los espectaculares de publicidad exterior de su propia empresa y al mismo tiempo exhibe el rostro de un grupo de 7 jóvenes a los que incrimina sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba científica,
de ese secuestro, de ese supuesto secuestro y homicidio. Los jóvenes sufren brutales y reiteradas torturas, sufren maltrato psicológico y violencia sexual dentro de los penales, sufren abuso de autoridad igual que sus familiares y se les obstaculiza la defensa. La mujer María Isabel Miranda Torres, con poder económico, corrompe ministeriales, jueces, funcionarios públicos y periodistas. Hasta la fecha, pese a las denuncias formales ante la Fiscalía General de la República y de las investigaciones donde se muestran las evidencias de la falsedad del supuesto secuestro, no se ha ejercido ninguna acción judicial en su contra. El segundo caso, el de la ciudadana francesa Florence Cassés y su pareja sentimental Israel Vallarta, fue un caso mediático porque fue fabricado directamente por Genaro García Luna. Los detienen arbitraria y ilegalmente, a Israel lo torturan y un par de días después los presentan en un montaje de televisión donde policías de la Agencia Federal de Investigaciones, agencia además creada por el mismo García Luna, actúan ante las cámaras de televisión fingiendo la captura de los supuestos secuestradores. La detención de ellos implicó adoctrinar a las supuestas víctimas, entre estas a un menor de edad. Implicó la detención ilegal y tortura de los hermanos y sobrinos de Israel Vallarta, quienes fueron asimismo inculpados para justificar que eran una peligrosa banda, e implicó también un despliegue de recursos públicos para que la prensa diera legitimidad a la fabricación, como fue el montaje televisivo. Esos hechos pusieron en tensión incluso las relaciones diplomáticas entre México y Francia. Hasta que el caso de Florence fue atendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determina que por violaciones al debido proceso otorga la libertad de Florence Cassés, mas sin embargo Israel y sus familiares son ignorados por la Suprema Corte, pese a que se trata de la misma causa penal. El caso Wallace lleva 13 años de su fabricación y mantiene en prisión a 7 personas, 3 de ellas aún sin sentencia, con protocolos de Estambul positivos por tortura y violencia sexual dentro de los penales. El caso Cassés Vallarta también lleva 13 años. Florence salió en libertad después de 7 años de prisión injusta y sin reconocimiento de inocencia por parte del Estado. Israel y 2 de sus familiares siguen en prisión, sentenciados a más de 40 años de prisión. Pese a la revelación de que todo fue fabricado, todavía sus acusadores en absoluta impunidad siguen llamándolos ante los medios de comunicación delincuentes o secuestradores. Estos 2 casos resultan emblemáticos en la fabricación de culpables en México porque sus actores, la parte acusadora, son políticos y empresarios de poder económico y poder político, lo que les permitió ejercer tráfico de influencias, falsificar documentos, amenazar a familiares de víctimas, realizar detenciones ilegales por parte de agentes ministeriales e incluso civiles, fabricar evidencias, difundir noticias falsas en los medios. Todo este conglomerado de delitos que viola los derechos humanos y el debido proceso de las verdaderas víctimas y las deja en un estado absoluto de indefensión por la corrupción de las autoridades judiciales. Pero estos casos, además, no son casos aislados, son parte de una política represiva que ha durado 3 sexenios en México. Desde la administración de Vicente Fox se acentuó con la de Felipe Calderón, en la que Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública, y siguió la fabricación de culpables con Enrique Peña Nieto. Pero quiero comentar también el caso de penales estatales en México, como es el de Atlacholoaya, Morelos, donde en noviembre de 2018 elaboramos una lista que dimos a conocer de 74 presos que ya compurgaron sus penas y siguen en prisión. Entre estos, el caso de un interno con 22 años de prisión preventiva, otro caso con 18 años de haber compurgado su pena. Elaboramos también esta lista del mismo penal, otra lista más, de 22 personas de la tercera edad que rondan
entre los 65 y 85 años de edad y tienen penas hasta 70 años por delitos fabricados. Algunas de estas personas tienen enfermedades graves, con hernias a punto de reventar, con diabetes, artritis, hipertensión y cardiopatías. Se encuentran en el completo abandono jurídico bajo un juzgado de consigna. Repito, esto es en el estado de Morelos, Atlacholoaya, Morelos. Desde el periodismo independiente en Los Ángeles Press hemos contado el mayor número de historias posibles, hemos creado una base de datos con más de 200 víctimas, hemos organizado en la Cámara de Diputados el Foro sobre Fabricación de Culpables en México, al que asistieron más de 150 personas, la mayoría familiares de víctimas de fabricación de culpables. Hemos dado a conocer también a través de conferencias de prensa los testimonios de los familiares de las víctimas. Hemos buscado la interlocución con las autoridades del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con instancias internacionales de derechos humanos. Hasta ahora, para las víctimas, todo sigue igual. El acoso en prisión, la obstaculización de la defensa y la indiferencia gubernamental. Por mi parte, como periodista independiente, he escrito más de 80 artículos sobre la falsedad del caso Wallace, entre reportajes de investigación, videos y notas informativas. He publicado un libro titulado El falso caso Wallace y lo he publicado a través de Amazon para que su distribución no sea obstaculizada. En breve sale a la luz en la segunda parte titulada ¿Cuántas pruebas más necesita México? Actualmente estoy en la preproducción de un documental sobre la tortura y la fabricación de culpables en este país. La fabricación de culpables, término con el que sintetizamos la detención arbitraria e ilegal, la tortura, la violencia sexual en prisión, los traslados ilegales de una prisión a otra para alejarlos de su familia y el encarcelamiento injusto, es una realidad muy costosa para el Estado de Derecho en México, donde prevalece en este país la corrupción y la impunidad de las autoridades judiciales. Miles de víctimas se encuentran incluso en el abandono jurídico, en una flagrante violación a sus derechos humanos, situación que revela que el Estado mexicano, que debería de ser garante judicial de sus derechos, ahora es el principal responsable de la detención ilegal de las víctimas al impedir su libertad.